¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Rubiales. Ya sabéis que está en medio de esta polémica por ese beso a Jenni Hermoso en esa entrega de medallas por la consecución del Mundial Femenino. Ayer ya hubo bastante ajetreo, ya hay varias denuncias presentadas. La noticia hoy es que hay más denuncias aún. Una de ellas es de Estrada Fernández, el ex árbitro que también se querelló contra el tema del caso Negreira, también presentó una denuncia por todo este asunto del caso Negreira. Pues ahora también presenta su denuncia particular ante la Federación Española de Fútbol, solicita la dimisión de Rubiales. Y vamos a hablar también de alguna denuncia que ya está llegando al ámbito penal. Atención, porque si se diera el caso de que esto se catalogase como un delito de agresión sexual, estaríamos hablando de una pena de prisión de 1 a 4 años y por su parte el tema de la inhabilitación para ejercer el cargo que tiene ahora mismo podría ser de 2 a 15. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, Estrada Fernández, ex árbitro, que ya sabéis que se desmarcó del resto de sus compañeros para presentar esa denuncia particular, esa querella particular en el caso Negreira, esa denuncia contra quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pues da un paso al frente otra vez y esta vez denuncia a Rubiales ante la Federación Española de Fútbol solicitando que se active ese protocolo contra la violencia sexual en el deporte. Publicó ayer una nota de prensa donde explica las razones, explica lo que está haciendo y explica sus motivaciones y dice: don Xavier Estrada Fernández desea manifestar los siguientes extremos. Ante el inadmisible y bochornoso comportamiento de don Luis Rubiales, presidente de la Federación, don Xavier Estrada Fernández ha interpuesto en el día de hoy, martes 22 de agosto de 2023, denuncia contra don Luis Rubiales, presidente de la Federación, solicitando el inicio del protocolo de actuación de la Federación contra la violencia sexual en relación con el beso forzado a la futbolista Jennifer Hermoso en un acto oficial en el que actuaba en representación de la Federación. Asimismo, don Xavier Estrada Fernández exige la inmediata dimisión de don Luis Rubiales, presidente de la Federación, pues dicho comportamiento resulta inaceptable para un presidente de la Federación que debe mantener en todo momento el máximo respeto y decoro para con la institución a la que representa, así como en relación con una jugadora sometida a la disciplina de la Federación, respecto de la que ha ejercido un evidente abuso de autoridad inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico. Hay que recordar que, como dice el propio protocolo de actuación de la Federación contra la violencia sexual, aprobado el 27 de junio de 2023 por la propia Federación, la violencia sexual es una forma grave de vulneración de los derechos fundamentales como la dignidad, la integridad física y moral y la libertad sexual, un problema que afecta a mujeres y a hombres de todas las edades en todos los ámbitos de la sociedad. Don Xavier Estrada Fernández desea reiterar una vez más su decidida voluntad de defender la integridad deportiva del fútbol en todos sus ámbitos y manifestaciones. Esto es lo que ayer publicó Estrada Fernández explicando por qué había presentado esa denuncia y a partir de aquí solicita la activación de ese protocolo. ¿Qué es este protocolo? Porque también se viene hablando de él desde ayer, desde que se anunció la primera denuncia contra Rubiales. Se trata del protocolo de actuación frente a la violencia sexual. A partir de aquí existe un procedimiento. Una vez alguien solicita la activación del protocolo, tienen 7 días para activar el mismo y es este protocolo que veis aquí. Primero se solicita la ayuda por parte de la víctima o de otras personas interesadas, pasa al delegado de protección y a partir de ahí hay una reunión con el agresor y una reunión con la víctima por separado. Puede llegarse a un acuerdo por mediación en los casos más leves. En ese caso se comunica al comité asesor que se ha llegado a una mediación y se archiva el procedimiento, pero en caso de que no sea así, da paso para una posible adopción de medidas cautelares y a la vez la redacción de un informe y la propuesta de resolución y final resolución por la Dirección General de Deportes. Este sería el procedimiento una vez se activa ese protocolo de actuación contra la violencia sexual, un protocolo que en su catálogo de conductas sancionables prevé expresamente besar a la fuerza. Es decir, el propio protocolo que se solicita que se active ya prevé en el catálogo de todas las acciones que pueden constituir violencia sexual besar a la fuerza. Lo veis aquí en esta tabla, en contacto físico. Besar a la fuerza es una de las situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual. Por lo tanto, entra dentro de que este protocolo se active. Nos podrá parecer personalmente más grave, menos grave, no es para tanto. Si es para tanto, es para mucho más.
lo que queráis, esto ya son opiniones personales, juicios de valor personales, pero en este caso el protocolo que rige en la Federación Española de Fútbol contra la violencia sexual prevé precisamente este comportamiento. A partir de aquí, esta denuncia se suma a la que ya conocéis de ayer de Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, que ya presentó ayer esa denuncia tanto ante la Federación como ante el Consejo Superior de Deportes, solicitando que le dieran traslado al TAD, al Tribunal Administrativo del Deporte, para que iniciase un expediente sancionador. ¿Qué puede ocurrir en ese expediente sancionador? Bueno, lo que Miguel Ángel Galán denuncia es que lo que ha hecho Rubiales, los hechos que ha hecho Rubiales, que ha cometido Rubiales durante ese día, porque son varios los actos, pueden constituir una o varias infracciones muy graves de las que contiene la ley del deporte. Son 3 hechos, a priori, los que podrían ser sancionables por la ley del deporte. Por supuesto, el beso en la boca a Jenni Hermoso. El tocamiento de sus partes íntimas en el palco también podría ser constitutivo de infracción, y además se podría incluso meter esos abrazos desmesurados a las jugadoras en la entrega de medallas. Se está pidiendo también que ese acto sea calificado también como una infracción muy grave de las contenidas en la ley del deporte. Es el artículo 104 el que recoge como infracciones muy graves, ahí lo veis, ahí abajo, actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos y el abuso de autoridad. Estos 3 hechos que os he dicho anteriormente podrían encajar en estas 2 infracciones y podría ser sancionado por estas 2 infracciones. A partir de aquí, en el artículo 108 se contemplan las sanciones posibles por estos supuestos que, como os he adelantado al principio, podríamos estar hablando de una inhabilitación para ejercer su cargo de 2 a 15 años. También lo veis ahí. Para la comisión de infracciones muy graves tipificadas en el artículo 104.1 se podrán imponer las siguientes sanciones en adecuada proporción a la infracción cometida: inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva por un periodo comprendido entre los 2 y los 15 años en adecuada proporción a la infracción cometida, y suspensión de la licencia federativa o habilitación equivalente de carácter temporal por un periodo comprendido entre los 2 y los 15 años. A partir de aquí, esto es ámbito disciplinario, esto es ámbito deportivo, puede haber sanciones, puede haber inhabilitaciones, hay que seguir un procedimiento, hay que escucharle a él, hay que escuchar a Jenni Hermoso, y a partir de aquí, pues se resolverá por parte del TAD, por parte de la Federación, aplicando ese protocolo, lo que tenga que resultar de estas investigaciones y de este procedimiento, ¿no? Pero es que además de esto, Miguel Ángel Galán, que ya os he comentado que es el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, que fue ayer el primero en presentar esa denuncia tanto ante la Federación como ante el Consejo Superior de Deportes, ha presentado también ante la Fiscalía de Madrid y ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal. No es una denuncia penal como tal, porque estos delitos o posibles delitos de agresión sexual, acoso sexual, solo pueden ser perseguibles por la víctima de esos delitos. Es necesario que la víctima presente una denuncia para que esto se investigue, pero también sirve que presente una querella a la propia Fiscalía y para que inicie esta investigación la propia Fiscalía. Por ello, lo que hace Miguel Ángel Galán es solicitarle a la Fiscalía que inicie ese procedimiento, que inicie esa denuncia y que lleve a cabo la investigación por si estos hechos pudieran ser constitutivos de agresión sexual. Lo que le dice Miguel Ángel Galán en su denuncia es que presento denuncia contra Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, por comisión de un presunto delito de agresión sexual contra la jugadora de la Selección Española de Fútbol Femenino, Jenni Hermoso. Ya digo que no es exactamente una denuncia, es un escrito solicitándole a la Fiscalía que presente esa querella, que inicie esa denuncia, y lo que dice es que este comportamiento es un acto sexista intolerable en nuestro deporte y pudiera ser constitutivo de un presunto delito de agresión sexual. Solicito que se interponga una querella, es decir, que la propia Fiscalía, como os he dicho, inicie esa investigación y esa denuncia, ¿no? Esto podría ocurrir, o sea, es cierto que desde la reforma de la ley Solo sí es sí, este tipo de actos podrían pasar a constituir agresión sexual. Antes seguramente estaríamos hablando de un abuso sexual, pero con la reforma del Código Penal actualmente se puede considerar como un delito de agresión sexual. El artículo 178 del Código Penal
establece penas de prisión de 1 a 4 años por este tipo de agresiones sexuales, obviamente atendiendo a la gravedad de los hechos y a las circunstancias del caso, pero es verdad que lo prevé ahí, artículo 178.1, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima. ¿Por qué os leo este segundo párrafo? Porque precisamente en este hecho concreto podría encajar aquí el hecho de que Rubiales se valga de esa posición de superioridad que tiene frente a Jennifer Hermoso para haber cometido ese acto de besar. También dice el punto 4, el órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia y siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de 18 a 24 meses en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. O sea que también se abre la vía de que sea una pena inferior o incluso se quede en una multa de 18 a 24 meses. Yo sé que, insisto, a muchos os parece esto exagerado, desmedido. Es el Código Penal que hay actualmente. El Código Penal dice que este tipo de actos, como un beso a la fuerza, un beso forzado, un beso que la otra parte no ha prestado su consentimiento al mismo, puede constituir un delito de agresión sexual. Obviamente aquí la declaración de Jennifer Hermoso va a ser clave en cuanto a si existe ese consentimiento o no, si ella se siente violentada o no y si ella ha tenido voluntad de que se llevara a cabo el acto o no. Yo no tengo ningún ánimo de que Rubiales entre en prisión, muchísimo menos, no va a entrar en prisión por un beso. Os tranquilizo a todos los que estéis preocupados por esta situación, pero eso no quita que en algún momento dado, según la declaración de Jennifer Hermoso, pueda constituir un delito. Simplemente os leo la norma. Yo insisto que no persigo ni no tengo ningún afán personal contra este señor, pero es verdad que esta denuncia presentada por Miguel Ángel Galán ante la Fiscalía, puede iniciar un proceso penal, unas diligencias previas y podría llegar el caso. Es verdad que para eso Jennifer Hermoso tiene que declarar que efectivamente ella no prestó ningún consentimiento, que ella no ha consentido ese acto y que de alguna manera, no estaba de acuerdo con ello, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Insisto, no van a ser las únicas. Tiene pinta de que no van a ser las únicas denuncias, ya no solo ante la Federación, ante el CSD, también ante la Fiscalía. Él ha convocado una asamblea para el viernes para, manifestarle al mundo que cuenta con el apoyo de las federaciones territoriales y para pedir otra vez disculpas y para utilizar las armas que tenga a su alcance para defenderse de todo esto, pero lo cierto es que yo creo que su posición a día de hoy está bastante delimitada. Es verdad que obviamente no es lo único no es la única polémica en la que se ha visto envuelto, tiene muchas otras polémicas y yo creo que incluso más graves que esta, bastante más graves que esta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo acaban estas denuncias, si se activa el protocolo, si se abre ese expediente sancionador por el TAD y si la Fiscalía tira para adelante con esa denuncia o no. Cualquier cosa, como siempre, quiero que me la dejéis en los comentarios. ¿Qué os parece todo esto, todas estas denuncias, todas estas opciones de inhabilitación, de presión? Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.